Mi nombre es Cristina Vega, soy profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo Ecuador. Hola, soy Catherine Ullauri, trabajo en Flaxo en la Unidad de Bienestar Universitario. Soy Cuimi Tambaco y estoy en la maestría de género. Esta iniciativa nace debido a algunos casos de violencia a los derechos sexuales de las personas de Flaxo, a los que no podíamos dar una atención. No sabíamos cuál era la hoja de ruta, no sabíamos a dónde derivarles, tanto interna como externamente. Decidimos empezar a pensar en un instrumento. Este proceso empezó porque receptamos casos de violencia, atendimos casos de violación, atendimos casos de abuso, de agresiones sexuales. De ahí empezamos a pensar en el protocolo, en un protocolo. Ya en el país había, digamos, un llamado a hacer protocolos en las universidades, pero realmente muy pocas universidades tenían protocolo. La Universidad Central tenía un protocolo, pero no estaba aprobado, y nosotras empezamos a trabajar la idea del protocolo en un grupo mixto. Hay estudiantes, hay profesores, hay personal administrativo, y entonces abrir un proceso para pensar ese protocolo. Ahí utilizamos de base básicamente tres protocolos: el de la Universidad Central, que era un protocolo del país, el de la UNAM en México y el de la Universidad Complutense en España. Y empezamos a darle forma, empezamos a discutir cuestiones de si era un protocolo para tratamiento de violencia machista, si era un protocolo que también incluía discriminación, no solo casos de agresión sexual o no sexual, agresiones o acoso, sino también que pudiera tocar el tema de discriminación y que además pudiera pensarlo de forma interseccional, no solo como una discriminación de género, sino también una discriminación que podía juntarse con cuestiones socioeconómicas, cuestiones raciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí elaboramos el protocolo, lo discutimos, lo validamos, llamamos a distintas académicas y personas que trabajan con temas de violencia y discriminación, hicimos un pequeño taller y ese protocolo salió adelante y se aprobó en consejo académico. Junto con el protocolo hemos logrado otros aspectos que son sumamente importantes para la institución. Uno de ellos es la formación de un comité de bienestar universitario. Por otro lado, también es súper importante señalar que el Comité de Ética era el organismo dentro de la institución encargado de tramitar o de atender este tipo de situaciones. Sin embargo, este comité estaba muy marcado y sobre todo integrado básicamente por profesores, y mientras más representada esté la institución, muchos mejores serán las decisiones que se tomen para estos tipos de situaciones. En casos de violencia, el sistema Flaxo Ecuador y Flaxo Internacional tiene un código de ética. Ese código de ética aborda este tipo de casos, entre otros muchos casos. Consideramos muy importante y un paso muy clave en nuestro protocolo de violencia que haya un comité de ética especial. Tiene que ser un órgano plural que representa a la institución, no a los profesores. Los profesores no estamos más iluminados que nadie para abordar casos de violencia. Un comité además de plural, que pueda llamar a personas externas que conozcan el tema de violencia y no caigan en lo que habitualmente se cae: revictimización, tratamiento poco ecuánime, poca sensibilidad con la víctima, pedir testimonios que están llenos de prejuicios, etcétera, etcétera. Que pueda incluso llamar a invitados para tratar temas concretos. Y también que sea ecuánime, que se pueda escuchar bien a las partes, que haya toda una ruta que garantice que el tratamiento de la violencia, que es un problema social grave, sea tratado de una manera justa. Estoy formando parte de este proceso y al inicio estuvimos realizando unas encuestas para saber cómo se encontraba la situación de las relaciones entre hombres y mujeres en Flaxo, y posteriormente hicimos grupos focales recogiendo las opiniones, las reflexiones y también las respuestas en las encuestas. Cuando entramos a hacer este tipo de
reflexiones, conversaciones con los estudiantes. Entre las estudiantes salen muchísimas cosas que están relacionadas, ¿no? O que estaban escondidas. Muchas veces las estudiantes no sabemos a dónde acudir, pero esto creo que es una guía, un camino para poder saber qué es violencia de género, hasta qué punto yo puedo considerarlo como violencia de género, a dónde yo puedo ir cuando me pasa algo. Y yo creo que esa es la idea más importante, de quitarnos de la cabeza, tanto estudiantes como docentes, esta cuestión de la normalización de la violencia. El proceso que hemos tenido tiene varios pasos. El primero fue la construcción del protocolo, la validación del protocolo a nivel institucional. Hicimos la encuesta, hicimos una primera aproximación, hicimos los grupos focales con el objetivo de tener una valoración más cualitativa, ¿no? De entender un poco dónde cada colectivo enfatizaba los problemas. A partir de ese cualitativo y de lo que íbamos detectando en ese cualitativo, empezamos a diseñar unos talleres. Hemos diseñado talleres para los distintos colectivos y esa es la fase en la que estamos ahora. Entonces, nos parece muy importante incidir en el hecho de que el protocolo en sí mismo no es nada. Puede ser mucho cuando hay un caso de violencia, pero puede ser papel mojado si no hay un cambio cultural a nivel institucional. Y ese es el camino que estamos tratando de abrir. Un cambio institucional que de momento es un piloto, pero que nuestra intención es crear un material, también una metodología que podamos luego compartir con distintas universidades, comunidades educativas, etcétera, etcétera. Cuimi, desde tu experiencia en los grupos focales, ¿cuáles fueron las cosas que más te llamaron la atención? Bueno, cada grupo tenía su diferencia y su forma de concebir y de reflexionar acerca del tema o de las relaciones entre hombres y mujeres dentro de Flaxo. Empezando con el caso de las estudiantes y los estudiantes que habíamos convocado en el primer grupo focal. Ay, qué bueno que hubo este espacio porque queríamos decir cómo nos sentimos en relación a este tema, porque en la clase no lo abordamos. En el caso de los docentes, conocimiento de alguna manera del tema, sabían lo que estaba pasando, pero que no lo asimilaban como problema o como violencia. Con el grupo de los funcionarios o administrativos, ellos también decían, sí, hemos pasado por estas experiencias, a mí me ha pasado tal cosa, pero que no creo que sea necesario decirlo o no sabemos también a quién hay que decirlo. Y bueno, con las personas de servicios y mantenimiento había una característica, digamos, que había más el sentir de ellos desde discriminación de clase, económica. Es que yo creo que la violencia también abre una discusión sobre la democracia, ¿no? A nivel institucional, porque la violencia no es algo que se pueda separar de la jerarquización que existe. Entonces, en unos lugares está más tapado y se mezcla con el abuso laboral, ¿no? Con el acoso laboral. En otros lugares tiene que ver con la arrogancia intelectual, ¿no? Los profesores muchas veces hacen comentarios, dicen cosas. Entonces, yo creo que en cada estamento se expresan las formas de jerarquización que están atravesando la institución. Por eso abrir el tema de violencia no es solo abrir el tema de violencia machista, sino que además abre una discusión profunda sobre cómo esa violencia se imbrica con las jerarquías institucionales. Otra cosa que también me puedo dar cuenta es como una especie de temor y de una dificultad para vivir procesos de cambio, sobre todo con lo relacionado con el tema de género. Algunas personas no nos quisieron ayudar a contestar la encuesta por diferentes motivos, otras la contestaron y no nos entregaron, es decir, básicamente del total de la muestra, digamos así, nos contestaron y nos ayudaron un 40%. Sin embargo, para nosotros ese 40% es sumamente importante porque eso ya implica que ya somos más las personas que estamos interesadas en que este tema se visibilice, que este tema se hable, que este tema se vea así muy claramente. Y sabes, yo creo que ya el haber hecho la encuesta, el estar con los grupos focales ya es una cuestión preventiva, porque la discusión ya está encima de la mesa, o sea, ya no es posible mirar a otro lado, porque nosotras el objetivo no es una
especie de política punitiva, sino un cambio cultural profundo. Yo creo que es muy importante, a partir de este proceso, invitar a otras instituciones a abrir la discusión. Es un primer paso. Dotarse de instrumentos es un segundo paso. Y hacer un cambio cultural es un tercer paso ya más ambicioso, que no se va a acabar con una medida concreta, sino que es un camino. Y luego también una cosa yo creo que muy importante de nuestro proceso es que estamos en red con otras universidades del país. Entonces no es una discusión de Flaxo y no debe serlo, sino que debe ser una discusión que nos ponga en diálogo con otras. Estamos elaborando con otras universidades, la Central, la Salesiana, la de Cuenca, bueno, un conjunto, también un instrumento que queremos que se implemente a nivel nacional para detectar acoso sexual en el ámbito universitario. Entonces yo creo que trabajar en red con otras universidades es una cuestión fundamental.